Padre, te damos gracias, mi Dios. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Dador alegre quiere decir aquel que da con gozo, aquel que se despoja, oh Padre mío, de sus bienes o de su dinero sin sentir ninguna clase de remordimiento. Y lo da con alegría diciendo, esto es para la obra de mi Dios que me ama, que me cuida, que me protege y que me da un trabajo y me da un salario y me provee para todas mis necesidades. Yo regresar este poquito a Dios es insignificante comparado con lo mucho con lo que Él me bendice. Padre, gracias porque entendemos que todo es tuyo, absolutamente todo es tuyo, y lo que nos das para administrarlo, y de la manera en la cual lo administramos te glorifica a ti, o vamos a dar cuentas a ti por ello, Señor. Por ello queremos ser buenos, oh mi Dios, en esa área. Oh Padre mío, obedecer tu palabra, siendo que es un mandamiento. Tu palabra dice que traigamos los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya comida en tu casa. Y entonces ahí tú prometes abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Gracias, Padre, por tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Te amamos, bendecimos y exaltamos este día y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. El tema de hoy, hermanos, es un tema muy importante, muy importante. El Dios que responde a la oración. El Dios que responde a la oración. Todos, de una manera u otra, oramos. Todos oramos. Especialmente si eres creyente. Porque viene a ser parte de tu naturaleza. Viene a ser parte de ti, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene a tu corazón y entra en tu vida y viene a ser Señor de tu vida, tu perspectiva cambia completamente. Antes íbamos por el mundo sin rumbo y sin dirección y no más vivíamos por vivir la vida, porque esa es de la manera que se vive en el mundo sin Cristo. Se sobrevive, no se vive, se sobrevive en el mundo sin Cristo. Y por ello podemos entender que cuando Cristo entra a nuestro corazón, inmediatamente nos damos cuenta que cuando Jesús caminó sobre la tierra, vino y nos dejó un modelo de oración hermosa y maravillosa. Porque vemos a Jesús, hermanos, ministrar. Él llevaba la palabra a Galilea, llegaba a Canaán y compartía la palabra de Dios. Y después de compartir, ¿qué es lo que hacía? Se iba a una montaña y en esa montaña oraba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a veces hasta 10 horas. La palabra de Dios nos dice que oraba toda la noche. Oraba toda la noche. Y cuando la Escritura nos dice a nosotros que Jesús oraba toda la noche, quiere decir que Jesús hablaba con su Padre toda la noche. ¿Te das cuenta? Hablaba con su Padre toda la noche. Dirás tú, bueno, ¿de qué se puede orar tanto toda la noche? O sea, es largo, o sea, 12 horas orando toda la noche. Hay que tener un repertorio muy grande, ¿no? Para poder presentarse delante de Dios y traer las necesidades y cubrir 12 horas de oración hablando con Dios. Bueno, si te das cuenta, aquí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, capítulo 6, miramos a Salomón delante de Dios. Miramos a Salomón delante del pueblo. Miramos a Salomón hablando directamente con Dios, o sea, orando a Dios. Y cuando Salomón está orando a Dios, Salomón le está expresando a Dios que le está expresando lo que hay en su corazón. Lo que Él quiere para el pueblo, lo que Él quiere para su familia, lo que Él quiere que Dios haga para bendecirlos a ellos. Y hermanos, cuando miramos eso,
Nos motiva a nosotros a qué? Nos motiva a nosotros de que orar es, no, Señor, gracias porque eres bueno y porque este día me has bendecido y me has protegido en el nombre de Jesús. Amén. Y colgamos y ya se acabó la oración. 3 minutos, si acaso 3, 4 máximo. Por la mañana quizás 5 y ya nos extendimos, ¿no? Ya fuimos demasiado tiempo. 5 minutos y ya nos sentimos que oré 15 horas, ¿no? Cuando podemos ver, hermanos, que la oración literalmente es estar en la presencia de Dios. Cuando tú oras y abres la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, estás literalmente hablando con Dios. Y dirás tú, bueno, es que yo no escucho la voz de Dios, pero Dios sí escucha la tuya. Dios sí escucha tu voz. No solamente escucha tu voz, sino que está atento a tu clamor, está atento al gemido de su pueblo. Está atento a las oraciones de sus hijos. Y cuando entendemos eso, hermanos, nos debería de motivar a orar más, a orar más, y a orar más, y a orar más. Porque orar significa hablar con Dios. Hablar con Dios. Y te vas a dar cuenta rápidamente que orar, hermanos, por 12 horas no es nada. Es sumamente corto. Sumamente corto. Y entonces te darás cuenta cuando estás orando y estás hablando con Dios, automáticamente tu espíritu gime, tu espíritu clama, tu espíritu está en continua comunicación con Dios y te vienen a la mente las palabras, fluyen las necesidades, fluyen los hermanos, fluye todo aquello que de una manera u otra has estado llevando contigo y ahora se lo traes a Dios, se lo presentas a Dios, se lo dejas a Dios y Dios te escucha. Y cuando Dios se escucha, Dios responde. Dios responde. Ahora entiende algo. Dios siempre responde. A veces la respuesta de Dios no es la que esperamos nosotros, pero siempre responde. En ocasiones Dios te va a decir, claro, hijo, ¿cómo no te voy a dar yo poder para que prediques en mi nombre? ¿Cómo no te voy a ungir con el Espíritu Santo para que hables con denuedo? Por supuesto, si me lo pides te lo doy. Pero si dices, Señor, me hace falta una casa en Newport Beach y otra en Marina del Rey, y si no es mucho pedir una en la Florida, porque pues allá está mi hija, no quiero ir a visitarla, y si hay posibilidades, pues una en Croacia también, pues claro, llegar a donde, tener donde llegar, ¿no? Y dice, Señor, hey, ¿sabes qué? Confórmate con el tecurucho que tienes ahí. Es todo. Porque tengo donde vivir, tengo techo. Ya Dios me dio lo que me hace falta. Él no me va a complacer a mí para que yo me jacte, ¿no? Y entonces decir que tengo y no tengo. Por ello, iglesia, este tema de hoy, el tema de hoy es importantísimo para nosotros, porque es el Dios que responde a la oración. Es el tema de hoy, el Dios que responde a la oración. Y por ello es que en el capítulo 6 nos presenta a Salomón orando de rodillas ante todo Israel. Acababa de dedicar el templo y sus palabras son un reconocimiento de la grandeza, la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Qué maravilloso, qué glorioso de verdad. Cuando la hermana puertorriqueña, se me fue el nombre, la hermana Norma, estaba en sus últimos momentos. Tuve la bendición y el privilegio de estar con ella en esos últimos momentos. Y mientras estaba yo con ella, estaba compartiéndole la palabra de Dios y leyendo textos bíblicos de ánimo, o sea, más que nada de bienvenida a la gloria de Dios, porque estaba a punto de entrar en la gloria de Dios, ¿te das cuenta? Estaba a punto de entrar en la gloria de Dios. Y justo después de que terminé mi tiempo con ella y oré con ella, me senté al lado de uno de sus hijos. Y me dice uno de ellos, su nombre es Eri, me dice, pastor, yo tengo unas memorias tan lindas de mi madre. Dice. Yo
recuerdo levantarme a las 3 de la mañana y ver a mi madre en la mesa del comedor con su Biblia abierta, leyendo y orando desde las 3 de la mañana hasta casi las 8 de la mañana. Y esa era su rutina de ella, me dice. Era su rutina. Antes de que ella perdiese noción de quién, o sea, de quién era ella, o sea, de hablar con nosotros, no podía hablar más con nosotros. Ella me dice, Pastor Tony, dice, he estado orando yo fervientemente por ti, por hermanos que han dejado de venir a la iglesia de años. Me los nombró por nombre cada uno de ellos. Dice, oro por ti, por Juvenal, oro por Jorge, oro por el hermano Tony que se fue, dice, oro por todos la iglesia, dice, y continuamente estoy orando, pidiendo la bendición de Dios, la protección de Dios, que el Señor siga dándote de nuevo para que continúes hablando la palabra de Dios y la palabra de Dios siga surgiendo su efecto en la vida de las personas. ¡Wow! Me impactó muchísimo. Antes de morir. Ahora, ¿quién te mete un cuento antes de morir? Antes de alguien morir te va a hablar la pura verdad. Te va a decir lo que siente en su corazón. Ahora dirás tú, extraño yo las oraciones de mi hermana, por supuesto. Por supuesto. Pero le doy honra y gloria a Dios que tengo a mis hermanos acá que también oran por mí. Y oran por nosotros, por mi familia. Para que el Señor nos bendiga. Por ello Salomón, hermanos, delante del pueblo, de rodillas, orando a Dios, pidiendo por el pueblo de Dios. Lo primero que hace, pide perdón. Señor, nos hemos equivocado, nos hemos desviado, hemos hecho lo contrario a tu verdad. Perdónanos. Y después pide justicia, o sea, justicia quiere decir, Señor, yo sé que merecemos juicio, pero pedimos que nos declares justos delante de tus ojos. Míranos, Padre mío, que nos hemos arrepentido y te estamos pidiendo perdón. Justifícanos, o sea, decláranos justos delante de tus ojos. Y después pide por restauración y misericordia. Restauración y misericordia. Eso lo miramos en el versículo 32 al 33 del capítulo 6. Pero Salomón también clama y le dice a Dios estas palabras. En el versículo 18 del capítulo 6. Dice, ¿morará Dios verdaderamente con el hombre en la tierra? O sea, hace una pregunta. ¿Morará Dios verdaderamente con el hombre en la tierra? Dice, he aquí los cielos de los cielos no pueden contenerte. Está hablando con Dios, o sea, Salomón está hablando con Dios. Y en su conversación con Dios dice, Señor, ¿cómo es posible que tú siendo el creador de todas las cosas, que tu habitación en los cielos, vengas tú a morar ahora en esta casa de barro, en esta morada terrenal? Cuando los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, ¿cómo va a ser posible que tu gloria vaya a ser contenida en un lugar tan pequeño? En una casa tan pequeña. Algo que es glorioso y maravilloso que este versículo nos relata es lo siguiente. Cuando este versículo nos relata, lo que este versículo nos relata a nosotros es que para Salomón era algo difícil de entender. Pero él no podía ver lo que el día de hoy tú y yo miramos. El día de hoy tú y yo miramos ¿qué? El día de hoy tú y yo miramos en la palabra de Dios que nos dice la Escritura que el momento que tú reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados e invitas a Cristo a entrar en tu corazón, automáticamente Él viene a morar en ti, dentro de ti, y está alrededor de tu persona. O sea, ahora la gloria de Dios no mora solamente en una casa, sino que ahora mora en nosotros que hemos venido a ser templos del Espíritu Santo, morada de Dios.
morada de Dios. Por ello es que tenemos que ser muy sabios en cómo vamos a vivir esta vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Tenemos que ser muy sabios. ¿Por qué? Porque donde vayas, donde entres, con quien tú te relaciones, estás también relacionando al Señor, porque Él está en ti y contigo. Pero igual Salomón sigue hablando a Dios y pide, y dice estas palabras en el capítulo 6, versículos 21, 25 y 27. Les dice, oye desde los cielos y perdona. Oh, wow. Wow, qué palabras más profundas. Dice, Señor, tú estás en los cielos, nosotros estamos acá en la tierra. Oh, Padre mío, escucha mi voz, escucha mis palabras, escucha lo que yo te estoy pidiendo y por favor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados y haznos aptos para el reino de Dios. Haznos aptos para el reino de Dios. Por ello, hermanos, en el capítulo 7, vamos a encontrar a Dios respondiendo a todas y cada una de las oraciones de Salomón. Y lo hace de una manera gloriosa y maravillosa. ¿Por qué? Porque le responde a él con fuego y palabra. Fuego y palabra. Ahora, lo que era deseo del rey se convirtió ¿qué? En una manifestación divina. Por ello te digo, todas las oraciones que tú hagas, absolutamente todas las oraciones que tú hagas, llegan al oído de Dios. Cada una de ellas llega al oído de Dios. Y cada una de ellas es contestada conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y ahí donde podemos ver, ¿qué? Podemos ver, hermanos, milagros, maravillas y prodigios. Hemos nosotros en esta iglesia tenido el privilegio de mirar la mano de Dios, cambiar vidas, transformar corazones, sanar enfermos. Literalmente, hermanos que los habían ya desahuciado y les habían dicho que era muy difícil para que ellos continuasen viviendo y el día de hoy están con vida para honra y gloria de nuestro Dios. Para honra y gloria de nuestro Dios. Por ello, lo que Salomón deseaba, Dios lo contestó. Y de esa respuesta, hermanos, aprendemos cómo Dios trata con su pueblo. Cuando su pueblo se humilla y lo busca con sinceridad. Y lo busca con sinceridad. Segunda de Crónicas, capítulo 6, muestra la oración del hombre que busca a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6, muestra la oración del hombre que busca a Dios. Pero Segunda de Crónicas, capítulo 7, revela la respuesta de Dios al hombre que ora a Dios. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche. Lo que nos lleva al primer punto. El primer punto, hermanos, es la manifestación de la gloria de Dios. Versículos 1 al 3. Y en el versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, o sea, cuando Salomón acabó de hablar con Dios, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia para siempre, para siempre. Qué glorioso. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales tú y yo hemos orado a Dios. Señor, te pido por fulano, por sutano, por mengano.
y que pongas tu mano de sanidad, o que le abras puertas para un empleo, o que le des un lugar donde vivir, o que, oh Padre Santo, tengas a bien, mi Dios, reconciliar su familia. Y oramos y pasa tiempo y nada ocurre. Nada ocurre. Y mientras estamos orando, estamos esperando que Dios se manifieste de una manera gloriosa y maravillosa como se manifestó acá con Salomón. Y hemos visto a Dios obrar de las dos maneras. Hemos mirado a Dios obrar, hermanos, instantáneamente, así de la noche a la mañana. Hemos mirado transformaciones de personas que literalmente no creíamos que Dios pudiese entrar en un corazón tan duro, un corazón de piedra, un corazón de hierro. Y ha entrado, el Señor ha desmenuzado ese corazón y le ha dado un corazón de carne y lo ha transformado. Y la ha transformado de la noche a la mañana y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero lo hizo instantáneamente, de una manera instantánea. Hay otras personas que han estado esperando por muchos días, muchas semanas, meses, años, y Dios no ha contestado aún a sus oraciones. En el texto que tenemos acá, podemos ver que cuando Salomón acabó de orar, Dios se manifestó desde los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Llenó la casa. En el versículo 1, en el inciso A, encontramos la respuesta divina al sacrificio humano. ¿Qué encontramos? Encontramos la manifestación de Dios. La manifestación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios confirma su aprobación a través del fuego. A través del fuego. En el libro de Levíticos, capítulo 9, de los versículos 23 al 24, nos dice la Escritura que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Y escucha, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sobre sus rostros. Fuego de Jehová nuevamente confirma su aprobación en las cosas que tú estás haciendo para Dios. Nuestro Dios, hermanos, nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, que es fuego consumidor. Dice en el versículo 28, dice así que recibiendo nosotros un reino inmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, sabiendo que Dios es un Dios que cuando aprueba lo que tú le estás pidiendo, se manifiesta. Se manifiesta. De la manera en la cual se manifestó acá, se hizo ver la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios subió del templo que Salomón acababa de dedicar. Y después de que la gloria de Dios subió sobre el templo, el fuego de Dios descendió sobre los sacrificios, y todos los que estaban presentes pudieron ver ¿qué? Pudieron ver la gloria de Dios y el fuego de Dios. El fuego de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Hoy, hermanos, el sacrificio que agrada a Dios es nuestra vida. El día de hoy, el sacrificio que agrada a Dios es nuestra vida. Ya el día de hoy no tienes que ir al corral, agarrar un cordero, traerlo, ponerlo bajo el brazo, ir al sacerdote y decir, aquí está mi sacrificio para pagar por mis pecados. Porque tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Ya tus pecados fueron pagados. O sea, el sacrificio que agrada a Dios el día de hoy, hermanos, es nuestra vida. Cuando un hijo de Dios se rinde por completo, Dios responde con su presencia. El fuego del cielo no cae sobre templos vacíos, sino sobre corazones rendidos a Dios. Sobre corazones rendidos a Dios. Cuando vemos en el libro de Hechos capítulo 2, miramos que cuando los 120 discípulos de Jesús, unánimes en un mismo espíritu, una misma mente, un mismo corazón, un mismo propósito, una misma visión, todos estaban esperando, ¿qué? Estaban esperando ser investidos, o sea, ser llenos del Espíritu Santo. Oraban fervientemente y nos dice en el capítulo 2, en los primeros versículos, que cuando ellos oraban de esta manera, fuego descendió del cielo. Fuego descendió del cielo. Y les fueron repartidos a cada uno de ellos lenguas como de fuego. O sea, se les dio el poder del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por ello, ¿quieres traer un sacrificio a Dios? Trae tu vida a Dios. Entrégale tu vida al Señor. En el inciso B, la reacción reverente del pueblo. En el inciso B, la reacción reverente del pueblo. Lo miramos de los versículos 2 al 3. En el versículo 2 nos dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, los hijos de Israel tuvieron una experiencia similar a esta en cuando dedicaron el tabernáculo de reunión. O sea, ya este evento y de la manera a través de la cual Dios se había manifestado al pueblo, Israel ya había experimentado esta forma de Dios responder a ellos. En Éxodo 40, de los versículos 34 al 35, nos dice entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová lo llenaba. O sea, la gloria de Dios se hizo manifiesta nuevamente a los ojos del pueblo de Dios. Se hizo manifiesta. La gente la pudo ver. Pudieron experimentar la gloria de Dios, el resplandor de Dios en ese lugar. Y acá de igual forma Salomón y el pueblo de Dios también están experimentando la gloria de Dios. Por ello, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, hicieron dos cosas. ¿Qué hicieron? La primera, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Ahora, la expresión se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron describe una actitud de total rendición y reverencia ante la presencia de Dios, reconociendo su santidad, majestad y autoridad. O sea, ellos dijeron, tú lo eres todo, Señor. Y se postraron delante de Dios. Por ello, en otras palabras, postrarse es humillarse completamente ante Dios
en adoración, confesando que solo Él merece la gloria. Solo Él merece la gloria. Y eso para nosotros, iglesia, es algo importante. Porque Apocalipsis capítulo 5, versículos 13 y 14 nos dice que toda la creación se postrará ante el Cordero de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y Apocalipsis 5:13 dice, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La segunda cosa que hizo el pueblo cuando el fuego y la gloria de Jehová descendió sobre el templo fue que alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, la frase alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, expresa una proclamación. Escucha, expresa una proclamación de gratitud y reconocimiento del carácter inmutable de Dios, cuya bondad y amor fiel nunca cambia. Nunca cambia. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Para siempre. El día de hoy quizá te habrás levantado contento. Y saliste de la casa silbando. E ibas cantando alabanzas hasta que se te atravesó el primer carro en el frente. Y entonces tu alabanza se convirtió en, bruto, no sabes manejar, ¿dónde sacaste la licencia? De seguro que la sacaste en Tijuana. ¿O no? Y es lo que, nuestra manera de ser es variante. ¿Por qué? Porque ahora estamos felices, ahora estamos contentos, ahora nos estamos riendo, pero apenas, hermanos, nos hacen enojar, cambiamos completamente nuestra forma de ser. Y inmediatamente se nos paran los pelos, se nos ponen los ojos que casi se salen de nuestros sockets, ¿cómo se dice? De nuestras cuencas. Y después parecemos tomates, ¿no? Pero dice la Escritura en el Salmo 95:6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Cuando venimos y nos postramos delante de nuestro Dios y le decimos, Padre, tú sabes que soy una persona volativa. Padre, tú sabes que si se me atraviesa un loco en el camino, me va a encolerar. Por favor, quítalo del medio antes de que yo llegue a Él para no tenerme que enojar. Y quiero que sepas que el Señor lo hace. El Señor lo hace. Por ello, hermanos, la adoración genuina no es ruido ni emoción vacía, sino reverencia ante un Dios santo. Hoy debemos recuperar el sentido de lo sagrado en nuestras reuniones y corazones. Nuestras reuniones y corazones. Así es de que esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto, hermanos, nos habla acerca de la adoración y consagración del pueblo. Lo vamos a mirar de los versículos 4 al versículo 11. En el versículo 4 dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas y
Así dedicaron la casa de Dios al el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos, la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, y una gran consagración, una gran congregación desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. El 8º día hicieron solemne asamblea, porque había hecho la dedicación del altar en 7 días, y había celebrado la fiesta solemne por 7 días, y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón, porque los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Todo lo que se propuso en su corazón, Dios lo prosperó. Qué mensaje más lindo. Porque miramos que Dios se agrada en un corazón contrito y humillado. Dios se hace visible en una persona que reconoce quién Él es o quién ella es. En una persona que entiende su posición y entiende quién es él o ella. Y es ahí donde reconoce que necesita a Dios para todo. Por ello, hermanos, en el inciso A de los versículos 4 al 7 encontramos la abundancia del sacrificio. La abundancia del sacrificio. Ahora todo el pueblo junto con el rey Salomón, hermanos, adoraron y se consagraron a Dios. Adoraron a Dios y se consagraron. En otras palabras, dijeron: Padre, tú eres todo. De hoy en adelante nuestras vidas van a ser usadas para tu servicio. De hoy en adelante, oh Padre mío, vamos a vivir para agradarte a ti. De hoy en adelante ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora te pertenecemos a ti. Tú mandas, nosotros obedecemos. Tú guías, nosotros te seguimos. Tú ordenas y hacemos lo que nos mandes hacer. Y eso es lo que el pueblo estaba expresando cuando se consagraron a Dios. Y después, hermanos, para sellar la consagración, el rey y todo el pueblo ofrecieron víctimas delante de Jehová. Y nos da el número de las víctimas, o sea, el número de los sacrificios. El número de los sacrificios suma a 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Era algo increíble. Según cuenta la historia, en el libro histórico de Israel en Antigüedades, que escribió Flavio Josefo, que cuando se ofrecía esta cantidad de sacrificios, cuando los sacerdotes degollaban los sacrificios, dicen que era tanta la sangre que extraían de los animales, que la sangre corría por las calles de Jerusalén hasta el valle del Cedrón, y era como si estuviese lloviendo a cántaros,
y la agua estuviese corriendo por las calles hasta llegar al valle del Cedrón. Esa era la cantidad de sacrificios que el pueblo ofreció. Ahora es interesante, ¿no? Porque vemos que los sacerdotes, hermanos, desempeñaban cada uno de ellos su ministerio. También vemos que los levitas, con los instrumentos de música, alababan a Jehová y decían, porque su misericordia es para siempre. Y asimismo también los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel dice que estaban de pie. Si te das cuenta, en ese servicio cada uno hacía lo que Dios le había llamado a hacer. Al sacerdote a ministrar al pueblo, a los levitas, hermanos, a alabar a Dios, y el pueblo de Dios a adorar a Dios y recibir de Dios. Cada uno de ellos estaba sintonizado en lo que Dios le había dado a hacer en ese momento. Estaban sintonizados, estaban atentos. El pueblo a la voz, a las palabras del sacerdote, que él expresaba a ellos, que hablaban acerca de la gloria, el poder y la magnificencia de Dios, instruyendo al pueblo en la ley de Moisés, hablando a ellos cómo agradar a Dios, cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el pueblo absorbía las palabras, las guardaba y meditaba en su corazón. Y de igual los levitas alababan y adoraban a Dios. Y de igual manera los sacerdotes enseñaban. Cada uno estaba haciendo su función. Su función. Por ello, hermanos, es importante entender que todos y cada uno de nosotros tenemos una función dentro del pueblo de Dios. La función que Dios me ha dado a mí es la enseñanza de la palabra de Dios. Si eres músico, la función que Dios te ha dado a ti es la música. Si eres ujier, la función que Dios te ha dado a ti es de ujier. Si Dios te ha dado la bendición de venir y sentarte y escuchar la palabra de Dios, Él quiere que lo hagas atentamente y aprendas lo que Dios quiere enseñar a su pueblo. Pero cada uno de nosotros tenemos una función especial. Especialmente cuando Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada servicio, antes de iniciar el servicio, le damos gracias a Dios por los diferentes sacrificios que traemos al Señor. Hay quienes le traen un sacrificio de alabanza, hay quienes le traen un sacrificio de adoración, hay quienes le traen un sacrificio de servicio. Pero traemos y lo ofrecemos a Dios y decimos, Señor, lo hacemos porque te amamos. Señor, lo hacemos porque tú eres todo para nosotros. Y lo entregamos completamente porque tú lo mereces todo. Y porque lo mereces todo, nos gozamos en tu presencia. Por ello, hermano, la verdadera consagración no da lo mínimo. La verdadera consagración no da lo mínimo, sino lo mejor. Nuestras ofrendas deben reflejar un corazón agradecido y no una obligación. Ay, tengo que ir a la iglesia porque tengo que trabajar como mujer. Ay, yo no quisiera ir. Ay, yo tengo que enseñar hoy. Tengo que ir a la iglesia. Híjole, mejor me quisiera quedar a quemarme una peliculita aquí de Netflix. ¿Y qué hacemos? Venimos renegando a la casa de Dios. Llegamos acá y
hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo hacemos, iglesia, porque ya estamos aquí y porque nos tienen en el calendario y tenemos que servir. Pero cuando llegas tú a la casa de Dios y dices, gracias Padre por dejarme ser ujier. Gracias Padre por permitirme enseñar tu palabra. Gracias Padre por darme la bendición y el privilegio de enseñar a los niños. Gracias Señor, de verdad no me siento digno de ello. Gracias por dejarme alabarte. Cuando llegas así, con esa actitud, con ese corazón, el Señor se manifiesta. La gloria de Dios se hace visible. Inmediatamente comienzas a sentir que los pelos de la piel se te empiezan a parar. La piel se te pone de gallina, ¿no? Se te eriza. Porque estás sintiendo la presencia de Dios, la gloria de Dios. Porque has llegado a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Has llegado a este lugar, hermanos, con una ofrenda de corazón agradecido y no de obligación. No de obligación. Lo que nos lleva al inciso B, versículos 8 y 10, que es la celebración santa. La celebración santa. En los versículos 8 y 10 nos dice: entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque había hecho la dedicación del altar en 7 días, y había celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres, gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Todo el pueblo estaba siguiendo lo establecido en la ley de Moisés. Todo el pueblo estaba siguiendo las ordenanzas del Señor. Y cuando se sigue las enseñanzas a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, hermanos, todo fluye de una manera divina, de una manera gloriosa. En Deuteronomio capítulo 16, de los versículos 13 en adelante, nos dice la Escritura: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días. Y cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Conforme a lo que Jehová tu Dios te hubiere dado. La adoración, hermanos, produce gozo y unidad. La adoración produce gozo y unidad en el medio del pueblo. Cuando la iglesia celebra la fidelidad de Dios y el gozo del Señor se convierte en su fortaleza. Se convierte en su fortaleza. Porque cuando hay alegría, cuando hay gozo, cuando hay agradecimiento, cuando hay reconocimiento, cuando entendemos que lo que somos, lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado viene de Él y nada más de Él, de nadie más, de nadie más. Por ello, para continuar en el inciso C, encontramos en el versículo 11 la finalización del templo y del palacio. La
finalización del templo y del palacio. Por eso nos dice en el versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. Y fue ¿qué? Prosperado. Fue prosperado. Lo dicho por Dios a David de hacer realidad la casa de Dios se cumplió. Se cumplió. David dijo a Dios: Señor, yo te quiero hacer una casa. Quiero hacerte una casa, porque no es justo que yo viva en un palacio tapizado con tablas de cedro y que tú vivas en un tabernáculo. O sea, no es justo. Yo quiero que tú tengas una casa que por dentro esté tapizada de oro, una casa que por fuera esté tapizada de oro, una casa que refleje el resplandor de tu gloria, una casa donde tu pueblo pueda venir y adorar tu nombre, un lugar donde tu pueblo pueda venir y encontrarse contigo. Y Dios le dijo a David: bien has tenido a hacerme una casa, mas no serás tú quien me va a hacer una casa, sino será tu hijo el que me va a hacer una casa. Y entonces le dio el nombre del hijo, que el hijo era Salomón. Y ahora miramos que la palabra de Dios se cumple en su totalidad. En su totalidad. Por ello es que yo te puedo asegurar que todo lo dicho en la palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra. Todo, absolutamente todo. Si hay una promesa, es tuya. Si hay una advertencia, es para ti y para mí. Si hay una bendición, es para nosotros. Si Dios nos dice que no caminemos por el camino ancho, sino que caminemos por el camino angosto que lleva a la vida eterna, si tú escoges el ancho, vas a la perdición. Pero si escoges el camino angosto, vas a la vida eterna, porque Dios lo ha dicho así. La Escritura nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que va a ser, va a ser. Y así como dice que va a ser, así mismo va a ser. Por ello la frase, todo lo que Salomón propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado, significa que Dios bendijo e hizo prosperar cada obra que Salomón emprendió, tanto en el servicio espiritual, o sea, en el templo, como en su vida personal, en su palacio. En su palacio. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver a Dios manifestarse en tu vida? Lo único que tienes que hacer es obedecer a Dios. Lo único que tienes que hacer es humillarte delante de Dios. Reconocer su gloria, reconocer su poder, reconocer quién Él es, y verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestará de tal manera que no la podrás callar. Por ello, hermanos, cuando los planes del hombre están alineados con la voluntad de Dios, Él los hace prosperar. Lo hace prosperar. En Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 6 nos dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, escucha, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Juan 17:4 nos dice: yo te glorifico en la tierra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús diciendo al Padre: Señor, yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y es de la manera en la cual tú y yo glorificamos a Dios, acabando la obra que Dios nos ha dado que hagamos. Sin excusas, iglesia. Lo que nos lleva al punto final para terminar.
de los versículos 12 al 22, que es la respuesta del Señor en visión nocturna. Y he oído, dice en el versículo 12, para acelerar un poquito el proceso, vamos a ir directamente al inciso A, la confirmación de la oración en el versículo 12. Dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. O sea, le contesta ¿quién? Dios a Salomón, he oído todas tus palabras y todo lo que me has pedido lo voy a hacer. O sea, Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios personal, hermanos. Es un Dios que está atento a nuestro clamor, está atento a nuestras oraciones. Por ello en Jeremías 33:3, ¿qué nos dice? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está ahí, listo para contestarnos, para hablar y bendecir nuestras vidas. En el inciso B de los versículos 13 al 14 encontramos la promesa de restauración. La promesa de restauración. En el versículo 13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y en el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Aquí encontramos la respuesta de Dios a la petición de Salomón. En 2 de Crónicas 6, de los versículos 26 al 30 nos dice, si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti. Escucha, si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado contra ti, y si luego ellos oran, ahí está la clave, hacia este templo y reconocen tu nombre y se apartan de sus pecados porque tú los has castigado, oye entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre tu tierra, la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posición. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas, o los cultivos, o ataques de langosta o orugas, y si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio o sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre, la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye, entonces desde el cielo donde vives y perdona, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano, La respuesta de Dios, hermanos, se hizo patente mediante 4 promesas. En primer lugar, Dios prometió perdonar a su pueblo y sanar su tierra si Israel se arrepentía de sus malos caminos. Como ningún otro pasaje en las Escrituras, hermanos, en el versículo 14 menciona las estipulaciones que Dios establece para que una nación experimente sus bendiciones. La primera, si se humillare mi pueblo. Reconozco que me he quedado corto, que he pecado. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque sobre ese pueblo se invoca el nombre de Jehová. La segunda, que orar. Señor, te necesito. Padre, estoy pasando por una época de sequedad.
soy un desastre. Mi familia está en apuros. Te necesito. Ayúdanos, Padre. Orar, estamos pidiéndole a Dios. Y si buscaren mi rostro, dice. Si buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. O sea, lo que nos está diciendo acá es que debemos abandonar el pecado, dejar a un lado el egoísmo, orar a Dios y someternos a sus deseos, a la palabra y autoridad y voluntad de Dios, para poder experimentar la gloria de Dios. Y quiero expandir un poquito más en este tema, así es de que lo voy a dejar ahí. No me gusta apurar las cosas por terminar un capítulo o por terminar un versículo. Si tengo que pasar 3 días en un solo versículo, lo hago, porque así es como el Espíritu me va enseñando y guiando. Y quiero dar un mensaje conciso, profundo, convincente, que cambie y transforme nuestras vidas, no solamente cubrir versículos por cubrir versículos. Amén. Así es de que pónganse de pie en reverencia al Señor y vamos a orar. Y vamos a regresar al versículo 14 nuevamente la siguiente semana, porque quiero expandir más en ese versículo. Hay muchas cosas que debemos hacer como pueblo para poder ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Padre, tú has sido bueno y Padre, para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias por este momento, este tiempo. Y las palabras que este día nos has dado, las exhortaciones que has traído a nosotros, han sido para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos, Padre, que escribas cada una de ellas en las tablas de nuestro corazón. Padre mío, si de mi boca ha salido palabra de hombre, oh mi Dios, bórrala de la mente de mis hermanos. Y oh Señor, escribe tu palabra, Señor, y que ellos, Padre mío, echen mano de ti, de tu palabra, y se aferren a tus promesas y vivan conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre, bendícenos ahora, bendice nuestra estadía aquí y llévanos con bien a casa. Y mañana, mi Dios, mientras comenzamos un nuevo día, que se haga de una forma que te honre y te glorifique a ti. Gracias, Padre, bendícenos, te pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén.